Jorge Alperín está con nosotros. Gracias, Jorge. Un placer para mí también. Jorge, este gobierno tiene un 30% que lo apoya. Ahora ese 30% no se da cuenta de las señales de este modelo económico que va en detrimento, por lo menos, del sector del trabajo. No, yo creo que ese 30% tiene una cerrazón, está muy alineado con una idea de que este gobierno vino a instalar una república o a reinstalarla después del peronismo. Hay un 30% muy antiperonista, es una tradición en la Argentina que lleva 70 años, como dijo Macri, la decadencia empezó hace 70 años. En realidad lo que decía es que el peronismo empezó hace 70 años y hay un sector de la sociedad argentina que piensa lo mismo y que más allá de lo que va pasando, que son indicadores muy negativos, piensa que se va por un buen camino y que hay que sufrir primero. Por eso me parece interesante, más allá de los números, ver lo que pasa en el lado de las creencias y de la circulación de ideas. Vos fíjate, hay tres tipos de explicaciones en la calle, en los medios, en las redes sociales, de por qué estamos en esta crisis. Una explicación dice que es por la herencia recibida, es decir, por los errores, los desastres del gobierno anterior. Otra explicación dice que porque son inoperantes. Esto proviene de los amigos del gobierno, de aquellos que lo acompañaron, periodistas, operadores económicos, empresarios, que hasta ahora lo habían acompañado y que ahora dicen son inoperantes y cometen errores garrafales. Y hay una tercera explicación que apunta a que hay turbulencias y que se debe a factores externos. Y hay una cuarta explicación que proviene de la oposición más tenaz a este gobierno, que dice no hay ningún error, está todo planificado, hasta el último aparente error está planificado para dañar los intereses del país y los intereses populares. Estas son las explicaciones que circulan en la calle, ¿no es cierto?, sobre la crisis. Ahora, cuando hablan de la oposición en términos de banda mafiosa y criminal. O sea, que todas las anteriores explicaciones aluden a un proceso democrático de errores garrafales o de planes que favorecen a los ricos, es decir, de una acción dentro de los términos de la democracia. Pero cuando se refiere a la oposición más activa, la tratan como una banda mafiosa, es decir, que no tendría derechos como ciudadanos y como fuerza partidaria porque son una banda mafiosa. Y esto habilita tratarla de la peor manera posible. Esto me preocupa mucho porque de alguna manera también lo vimos, extremando el ejemplo, en los casos de los asesinatos de Santiago Maldonado y de Nahuel, donde se hablaba de un comando iraní, venezolano, mapuche. O sea, se hace una degradación de las víctimas o de quienes se oponen al gobierno y obviamente para ellos nada, no hay ningún término democrático que les cabe. Esto es muy peligroso en términos democráticos. Por otro lado, si vos mirás, se habla desde el gobierno de dos tipos de imágenes, una metáforas médicas y otra metáforas religiosas. La metáfora médica, esto es un parto con dolor de un país nuevo. Esto lo dice Elisa Carrió, que es el alter ego moral de Cambiemos. Y el otro es también muy propio de ella, es un sacrificio que tenemos que hacer los argentinos para llegar a un estado superior como país. Estas son metáforas religiosas. El término arrepentido que se usa con los empresarios que dan testimonio contra el gobierno anterior, también es un término de extracción religiosa. Sí, como si fuera alguien que pueda obtener el perdón, un perdón de Dios a partir del arrepentimiento. Claro, entonces estamos ante una especie de pelea entre juzgar en términos democráticos lo que hace el gobierno y juzgar en términos morales lo que hace quien se opone al gobierno. Esto genera en la población mucha confusión, culpa en algunos sectores, hemos cometido todo tipo de pecados, estamos pagando la fiesta que hemos vivido. Hay toda una circulación de ideas que paralizan la reacción de la gente y sobre todo la idea de que no hay alternativa, de que este es el único camino, lo dicen ellos desde el gobierno, este es el único camino posible. No es cierto, porque en el país se aplicaron otro tipo de políticas y dieron otro tipo de resultados, pero en la medida que se instala en la gente la idea de un único camino, la idea de que quien se opone tiene
graves faltas morales o es directamente una mafia, no solo lo elimina como opositor, como reconocerle la condición de fuerza opositora democrático, sino que además lo paraliza. Bueno, es que se han logrado instalar varias cuestiones que después, cuando uno iba al detalle, yo recuerdo algunas notas periodísticas, ¿no?, que en el título dicen una cosa y que luego cuando uno va al detalle dicen otra cosa, y me pregunto todo el tiempo si todo el mundo tiene el tiempo, ¿no?, de leer la nota entera, o en realidad a veces mientras toma el café pasa las páginas del diario. Pero justamente también por estas horas se ha logrado instalar a través de las declaraciones del ministro Garabano el tema de si el desafuero o no de Cristina Fernández de Kirchner, nuevamente, ¿no?, entra Carrió en escena. Mi pregunta es, ¿estas son fisuras dentro de un partido político, o cómo las lee, ¿no?, de un partido político que, bueno, está atravesando una crisis también, o una tormenta, como le gusta decir el presidente, o si en realidad esto tiene que ver con un nuevo intento de instalar una temática que en realidad hoy no está en cuestión, o por lo menos esta semana se está discutiendo el presupuesto, no el desafuero, pero sin embargo se vuelve a instalar la discusión. Bueno, de hecho, para el gobierno también, en la medida en que se siga instalando las culpas y los supuestos actos de corrupción del gobierno anterior, desplaza la discusión sobre hoy. Además, desplaza la discusión sobre políticas, esto también es muy importante. Cuando mucha gente dice, esto es un desastre, pero lo otro es peor. ¿Qué quiere decir peor? Inmediatamente no te dicen, esta política fue peor, aquella política fue peor, se cometieron estos errores, no. Y se fue peor en el sentido de que es algo que lo elimina desde el lugar moral y por lo tanto no habilita ninguna discusión de políticas. Esto nos empobrece. Esto nos deja como sin opciones, porque, a ver, ¿por qué no discutimos qué políticas fueron peores en el gobierno anterior, con resultados peores, para confrontarlas con estas políticas? No, se elimina la posibilidad de que mentalmente estemos viendo cuáles son las opciones. Yo creo que el tema de los fueros es muy importante reiterarle a la gente que los juicios contra la expresidenta pueden seguir adelante sin necesidad de quitarle los fueros. Es decir, no dependen esos juicios para avanzar de que se le quiten los fueros a la presidenta y muy por el contrario, lo que se busca más bien es la escena de la presidenta detenida, que le confirme a la gente lo mismo que los bolsos de López, no, entonces esto es decir, es un sistema que reemplaza pruebas por imágenes de alto impacto. Cuando vos mirás la mayoría de las causas que tiene la presidenta, vos te das cuenta de la falta de sustento jurídico. Vos decís, bueno, pero ¿puede ser que tenga tantas causas en contra y no sea culpable de ninguna, que sea inocente? La causa de Otesur, la causa del dólar a futuro, la causa del memorándum con Irán, las causas que persiguen el supuesto crimen del fiscal Alberto Nisman. ¿Puede ser que haya tantas causas y sea inocente? La pregunta tiene que ser reemplazada por, ¿existe alguna prueba concluyente en alguna de las causas? Hasta ahora no la hay, ¿no? Jorge, hay una socióloga que creo que usted la mencionó en uno de sus trabajos, que describe el pensamiento de parte del gobierno y de algunos seguidores. Acá me anoté, este es el pensamiento del gobierno. El rico que mande, la clase media, media, el pobre bien pobre y bien lejos de todos. Sí. ¿Cómo lo define? Bueno, yo creo que allí hay una operación, y volviendo al 30% por el que me preguntabas, más seguidor del gobierno, hay una idea de que una sociedad tiene que tener jerarquías sociales. No puede ser que todo el mundo tenga las mismas posibilidades. Esto lo han expresado abiertamente Javier González Fraga y otros miembros del gobierno, que han dicho que les hicieron creer que podían tener determinados bienes y no correspondía según ellos. Es decir, ese 30%, por hablar de una cifra, piensa en una sociedad donde tiene que haber jerarquía social. No puede ser que un pobre gane más que un profesional, por ejemplo. Se daba de repente un obrero petrolero en la época del gobierno anterior, y quizá todavía ganaba más que a lo mejor un profesional con un título universitario. Esto a algunos sectores les indigna, les parece que no corresponde, que si estudió tanto, otro que no estudió tanto, aunque tiene una especialidad, sin duda, por la que se paga mucho, tenga los mismos derechos que él. Hay un trasfondo en la sociedad, que es que
cuando aparece un gobierno igualitario y distribuye bienes y vuelve accesibles bienes que antes no lo estaban para sectores pobres de la población, para trabajadores, provoca en otro sector de la sociedad la idea de que se está violentando un orden natural de las cosas. Pero Jorge, cuando eso le pasa al que también es pobre, porque cuando le pasa a aquel que ha estudiado, usted decía, bueno, aquel que estudió, que tal vez trabajó y se rompió el alma para llegar a cierto lugar, pero cuando eso le pasa al que también tiene carencias, ¿no hay una especie de molestia también en esto de... porque bueno, no todos los que han votado a Mauricio Macri son personas adineradas. Claro. No podemos decir esto. ¿Y qué pasa con esa gente? Bueno, vos te referís a cuando el pobre también asume esas ideas como si fueran propias. Sí, claro, y que al otro que también es pobre, o que recibió un beneficio como el fútbol para todos, por ejemplo, y sin embargo no le bueno, parecía... esto tiene que ver con una fractura social que se produjo en la Argentina en el último cuarto del siglo pasado, a partir de la dictadura prácticamente. Se produjo un empobrecimiento de vastos sectores y luego... reforzado dramáticamente con las políticas de Carlos Menem, se produjo un empobrecimiento de vastos sectores y una fractura social muy grande que fue volviendo más heterogéneo el mundo de la pobreza, más diferentes unos de otros, padeciendo todos la falta de cumplir todas las necesidades básicas, pero con distintos grados de realidad. A mí me ha tocado hace muchos años entrar en una villa, la de la Cava. Y claro, la villa tampoco es toda pareja en la miseria. En el borde de la Cava, por lo menos en ese tiempo, había casas de material donde tenían una cantidad de electrodomésticos, de bienes, calefaccionaban su casa, etc. Y en ese borde, que estaba mejor relativamente de la casa, me decían, bueno, acá somos toda gente de trabajo, pero en el fondo de la villa, los negros que viven ahí se drogan y roban. Y yo hice el ejercicio de llevar a esa persona que me acompañara, yo venía de afuera, hasta el fondo de la villa, donde encontramos una familia viviendo al lado de la quema, del basural, digamos. Y contaba su realidad, y era una realidad de gente de trabajo con changas que tiene inestabilidad del empleo y entonces los ingresos son magros. Entonces esa otra persona de la villa era como un aprendizaje que estaba haciendo de su par, a quien consideraba un negro dispuesto a robar y a drogarse. Quiero decir que la fractura social hizo que algunos sectores dentro de la pobreza también asumieran las ideas de otros sectores más socialmente mejor, más acomodados, y entonces repiten ciertos esquemas, y creo que esto se tradujo en el voto de 2015 y seguramente en 2017 también, ¿no? Más allá de errores que se cometieron también, pero sin duda pasó una cosa, los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina generaron millones de puestos de trabajo, pero muchos de esos puestos de trabajo son puestos poco calificados, con ingresos que no llegan a cubrir las necesidades totales. Por ejemplo, un repositor de supermercado, sí, un hombre que cuida un estacionamiento privado. Por ahí los salarios de puestos en negro, que en promedio ganan la mitad de los puestos en blanco, no cubrían sus necesidades. Y entonces se creaban dos velocidades de trabajadores. El trabajador que estaba en blanco y que a lo mejor tenía un ingreso importante, que incluso sufría el gravamen del impuesto a las ganancias y lo enojaba mucho. Y el trabajador más vulnerable, que ganaba poco y que era visto por parte de los trabajadores formales, que ganaban más y que pagaban impuestos a las ganancias, como un vago que se beneficia de los planes sociales. Ahí se quebró la cohesión y la solidaridad de los sectores vulnerables y adoptaron ideas meritocráticas, digamos, ¿no? Jorge, ¿y cómo lo definiría el presidente, sabiendo que no viene del mundo de la política? ¿Cómo lo razonamos a Macri? Claro, yo creo que es un hombre con una baja cultura política, autoritario. Creo que es un hombre muy inclinado a maltratar a la oposición, al que se le opone. De hecho, es perseguidor. Yo soy, entre muchos colegas, víctima inicial prácticamente. Integrábamos los medios públicos y fueron lo primero que fueron a podar por razones obviamente ideológicas, ¿no? Y es un hombre muy inclinado a la persecución, ¿no? A calificar negativamente a quien se le opone, a quien lo critica,
y a perseguirlo y buscar todos los instrumentos para perseguir. Creo que es un hombre que no... Los cursos de democracia todavía los tiene pendientes. Bueno, hace unos días nosotros mencionábamos, ayer o antes de ayer fue, ¿no? El tuit que subió durante el fin de semana el presidente de la Nación a su cuenta, donde hablaba de aislar a las personas envilecidas en la sociedad. ¿A las personas? Envilecidas. Eso es envenenar el ambiente, precisamente, ¿no? Primero que es un término muy feo, que alguien lo encontró incluso en el libro Mi lucha de Hitler, pero no creo que ni él mismo lo haya tomado de ese libro, no lo veo muy inclinado a leer, pero es un término muy venenoso, el mismo término, porque genera persecución. Es decir, si hay gente vil, fíjense, yo hablaba de los juicios morales que se hacen, ¿no? Y que de los cuales Elisa Carrió es el alter ego, ¿no? Juzga, condena, dice, lo acaba de decir de nuevo, que más allá de que no la dejaran asumir en esa comisión, ella es la fiscal de la República, se erige en tal, nadie le dio esa función y administra juicios morales lapidarios contra aquellos que no le gustan, contra los opositores, incluso con algunos aliados del gobierno. Bueno, esto es una cosa que hace permanentemente el gobierno. Como yo les explicaba en los ejemplos que di antes, el gobierno le falta una fe democrática al punto que denigra y luego persigue y hace que construye consenso alrededor de que ese tipo no merece los respetos que merece un ciudadano, ¿no? Entonces, para mí me parece muy peligroso y sobre todo en la medida que se agudiza la crisis, tengo mucho miedo de que empeore esa condición de perseguidor Jorge, que tiene el gobierno. en 10 segundos, pero tenemos que ir. ¿Qué opinión tiene de los desencantados? Esa porción que lo votó a Macri, pero ahora está repetida. Ajá. Corto, por favor. Sí, esa porción que lo votó a Macri está arrepentida, creo que todavía no encuentra una alternativa. Está mejorando la imagen de la presidenta, de la expresidenta Cristina Fernández, pero también hay una parte de lo que fue el gobierno peronista que hoy está trabajando en contra de la oposición y está, al contrario, ayudando al gobierno. Fíjense, si uno compara, no sé si puedo decirlo rápido, si lo compara con la época de De la Rúa cayó muy rápidamente, entre otras cosas porque no había una amenaza que juntara la tropa en el gobierno, claro, como la que sienten respecto del kirchnerismo, que podría volver. Cayó porque el peronismo en ese momento estaba unido, en vez de estar desunido como está hoy, y cayó porque no tenía el grado de apoyo enorme del poder mediático, de sectores de poder judicial y sobre todo de la Embajada de Estados Unidos. Gracias, Jorge, por haber venido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.